Establecemos contacto a esta hora en vivo y en directo con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, quien se encuentra en Barcelona, España, en su despacho privado. Y desde allí nos ofrece una videoconferencia de lunes a viernes de 1 hora para compartirnos verdades espirituales contenidas en la Biblia. Gracias, Carlos, por esa gentileza, por esa amabilidad de compartir con nosotros verdades extractadas de la Biblia. Y esto equivale para los oyentes como el haberse matriculado en una universidad europea para estudiar en castellano 1 hora de teología todos los días sin salir de la casa o de la oficina, simplemente conectándose. Y aquí estamos ya viendo a Carlos en Barcelona y él nos está hablando acerca del verdadero evangelismo. Así que le damos una cordialísima bienvenida y así saludamos a Carlos Fuchán y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Carlos, en Barcelona. Buenos días aquí en Miami. Muy buenos días, don Isetti Barrios. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo en el mundo entero. Y bueno, para saludarte también a ti, ¿cómo has estado hoy? Muy bien, Carlos, gracias al Señor, muy bien. Ya la gente en el chat ha recibido los materiales de Evangelismo 1, 2 y 3. Maravilloso, muy bien. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta introductoria en el chat o si quieres que sigamos adelante con el estudio. Arranquemos con el estudio, Carlos. Avancemos en esto. Muy bien. Entonces, estamos en el tercer capítulo del estudio hecho por Lewis Chafer, creo que es, ¿no? Sí, Lewis Chafer, teólogo que vivió en el siglo XX y rector de un instituto teológico muy importante, dispensacionalista, libros que recomiendo ampliamente para el estudio de teología sistemática, y estamos viendo pues este enfoque distinto acerca del evangelismo, del verdadero evangelismo. Cuando decimos verdadero evangelismo es donde debemos poner las fuerzas. Entonces, hasta ahora hemos visto 2 capítulos y estábamos empezando el número 3, que él lo titula Convicción, la convicción que hace el Espíritu Santo en la persona que va a creer. Hicimos una breve introducción en el día de ayer y hoy continuamos tratando de hilar sobre el hecho de que hasta ese momento, hasta ayer, habíamos dicho que el inconverso es incapaz de tener una relación apropiada con Dios que no sea basada en el propio mérito, en el mérito propio de Él, de su justicia, de su bondad. Enseguida dice, yo no he matado a nadie, yo no he hecho daño, yo no robo, yo no miento, o sea, yo no quiero molestar a Dios con mis oraciones. Tiene una relación realmente lejana de lo que es la bondad de Dios, el Evangelio por pura gracia y la ayuda que viene precisamente mediante ese Evangelio desde el cielo a la tierra. Entonces, todo lo que el hombre, el ser humano, naturalmente atina a hacer es un esfuerzo por cuidar la deidad, por nutrirla, por acariciarla. Un esfuerzo humano, una especie de sinergia del hombre en pos de la deidad. Y la fe es todo lo contrario a la religión. Adán y Eva se hicieron delantales a sí mismos porque estaban desnudos, pero cuando apareció Dios se escondieron. Y cuando Dios les preguntó, ¿por qué te escondes? Porque tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Pero no se acababa de hacer los delantales. Obviamente que las obras humanas no pueden jamás tapar, esconder el pecado. Y entonces fue necesario que ambos, nuestros padres, y en ellos dos nosotros, toda la raza humana responsable, fuéramos vestidos con las pieles de cordero, que tuvo obviamente Dios que sacrificar en aquel momento para que los pecados fueran transitoriamente cubiertos hasta la venida del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este inconverso es incapaz de comprender que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y esta ceguera los guía
de una manera constante a establecer su propia justicia en lugar de aceptar la justicia de Dios. Y allí quienes han bajado el estudio tienen una serie de citas bíblicas que les recomiendo enfática y encarecidamente que las lean y que las estudien y que las aprendan de memoria. De memoria. Continúo. La fe salvadora se puede definir como el acto voluntario para abandonar toda esperanza y razones basadas en méritos personales y asumir una actitud de confianza en Dios, creyendo que Él hará una obra perfecta y completa, fundamentada en los méritos de otra persona que no somos nosotros, que es Jesucristo, su Hijo unigénito. Tal certeza en Dios es razonable a la luz de esta verdad, pues la salvación es un hecho de origen divino. No se origina en la tierra, es una idea que Dios tiene. Y junto con la salvación, con la redención, Dios ha pensado en esa redención, porque Él es muy inteligente, lógicamente, ha pensado cómo vamos a disfrutarla. No se trata simplemente de una promesa, sino que se trata de una promesa cumplida. De una promesa cumplida. Era una promesa hasta la muerte de Cristo, pero en el momento que Cristo dio su sangre divina, entonces ya pasa de ser una promesa al cumplimiento de esa promesa. Y la segunda promesa cumplida es la venida del Espíritu Santo, por eso le llaman el cumplimiento de la promesa o del Espíritu Santo prometido. Muy bien, entonces, esto es razonable y por lo tanto humanamente imposible. Lo que es posible para Dios es imposible para los hombres, o mejor deberíamos decir que lo que es imposible para los hombres o para con hombres es posible para con Dios. Pero lo razonable carece de fuerza para aquel cuya razón ha sido cegada en este punto vital. Recordemos que la mente del hombre está cegada por la acción satánica. Este hecho solemne al que el evangelismo tiene que enfrentarse demanda una iluminación divina. Esto está, lo he resaltado yo en letras cursivas para que el lector, el estudiante, se detenga en esto. Demanda una iluminación divina. Si el Espíritu de Dios no ilumina, no hay manera. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio y unos lo aceptan y otros no lo aceptan. Los que lo aceptan no es porque sean más listos y los que lo niegan no es porque se quieran ir al infierno, sino porque en unos viene una iluminación que en otros no viene, porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y nosotros no estamos para discutir con el alfarero, ¿por qué me hiciste así? Porque somos barro, y entonces el barro no discute con el alfarero, ¿por qué me hiciste así o me hiciste así? Somos seres creados, Dios nos ha puesto como vasos de bendición, como vasos de misericordia. Demos gracias a Dios por eso. Demos gracias a Dios. Muy bien. Entonces tenemos aquí: ningún poder o argumento humano es suficiente para iluminar el alma entenebrecida en lo concerniente a los pasos necesarios para entrar en el camino de la vida. Camino y vida con mayúsculas. Sabemos quién es el camino y sabemos quién es la vida. Esto es trabajo del poderoso Espíritu Santo. La Biblia enseña claramente que el Evangelio del sacrificio vicario de Cristo es la única base posible para la salvación y para poder escapar del poder de Satanás a Dios. Del poder de Satanás a Dios. Por lo tanto, no es de extrañar que el diablo esté imponiendo su ceguera en la mente de los inconversos, específicamente en ese punto.
En los días de su ministerio terrenal de Cristo, los demonios dieron testimonio de su deidad como hijo de Dios. Ustedes saben que quienes primero identificaron a Jesús como el Hijo de Dios fueron los demonios. Ellos sí que sabían quién era. Por eso dice, los demonios creen y tiemblan. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, los demonios creen y tiemblan. Claro, no creen para salvación, lógicamente. Creen porque saben que esas cosas son así, pero no los reporta ningún beneficio. Entonces, esto es muy doctrina de la fe. Hay que volverla a pensar. No. Lo que hay que hacer con la fe es creerla, más nada, no reexaminarla. Las cosas de Dios son como son. No es que el tiempo las borre, ni las pase, ni las cambie. ¿Me comprende? No son tradiciones ni nada. No son tradiciones. Son mandamientos del Eterno, que está fuera del tiempo y del espacio. Entonces, esto no es para ser reexaminado. Las cosas de Dios no son para ser evaluadas, consideradas. No, son para ser entendidas. Y una vez que son entendidas, reconocer que son de Dios y aceptarlas. Y punto. Y no tenemos alternativa. No es cuestión que podamos escoger y decir, no, yo me voy por este camino, yo me voy con el otro, por el otro. Yo en innumerables ocasiones he dicho que en las clases que tenemos sobre teología, sobre estudios de la Biblia, pues, porque muchas veces la palabra teología ha sido devaluada, ¿no? Porque hay distintas clases de teología. Entonces, he afirmado de que uno no tiene que discutir, la palabra no es para discutir, la palabra es para obedecerla. Ahora, tenemos que entenderla, sí, tenemos que esforzarnos por entenderla y necesitamos para ello tener paciencia, ser perseverantes, que un maestro sincero nos explique cómo la Biblia se explica a sí misma. Eso sí es verdad. Pero una vez que tenemos ya encarrilado esto y una vez comprendido cuáles son los mandamientos de Dios, el Hijo de Dios no tiene por qué discutirlo, más bien dice la palabra que está dispuesto a cumplirlo con gozo. Entonces, decimos aquí que el diablo se basa de sistemas de religiones fraudulentas. Otro indicio de la falsedad satánica es que en todas las cosas la única base revelada por Dios para la salvación es cuidadosamente omitida. Y esto es la sangre. Esto es el perdón por la sangre, el derramamiento de la sangre, la muerte cruenta, no incruenta, cruenta. Y esto recibido por pura gracia. El encubrimiento de la mente mencionado en 2 Corintios 4, 3 al 4 causa una incapacidad universal para comprender la salvación. Y está activado por el gran enemigo de Dios, Satanás, en su esfuerzo por obstaculizar su propósito redentor. Es una condición mental sobre la que el hombre no tiene poder. Aún así, Dios ha provisto un medio por el cual este velo satánico puede ser quitado. Los ojos abiertos. Hechos 26, 18, por favor, me gustaría que lo leyéramos. Y los ojos del corazón iluminados, Efesios 1, 18. Si quieres, Donizetti, yo leo en Efesios y tú en Hechos 26, 18. Y yo rápidamente me voy a Efesios. Dice Hechos 26, 18. A fin de que abras sus ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo diría que ese es el mensaje, el tuétano del Evangelio de la Gracia. Quizás lo podríamos volver a leer, vale la pena. A fin de que abras sus ojos, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y continúa Efesios 1:18, iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Esto es iluminado, es un verbo pasivo, quiere decir habiendo sido iluminados los ojos del corazón. Habiendo sido iluminados los ojos del corazón. Entonces, esto es una acción divina, sobrenatural, que no solamente te hace apartar las tinieblas, sino que te trae una luz particularmente aclaradora, por decir así, la palabra no es clarificadora. Entonces, y trae al alma a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Después de esta apertura de ojos, que esta apertura de ojos ha sido realizada, el Evangelio será para el que lo recibe tan deseable como trascendente. Esta gran obra es por la energía divina y constituye uno de los más poderosos movimientos del poder de Dios para salvación. La Biblia se refiere como la atracción de Dios y la convicción del Espíritu Santo. Dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y después dice, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, se refiere Jesús en 16:8 de Juan, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta atracción y convencimiento deben diferenciarse del acercamiento e iluminación universal de la humanidad mencionado en estos pasajes. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador de todos los hombres, si esta es la acción general en la cruz, y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero es particularmente el Salvador de los que creen mediante el don de la fe que Él mismo da a muchos. Esto es la gran diferencia que hay entre la luz del mundo, en ser luz del mundo, y ser particularmente luz en el Señor. Un creyente sea luz en el Señor. Estas citas se refieren a una obra divina y especial para ser realizada en cada individuo y presentan el único medio suficiente por el cual un alma gobernada por Satanás, Efesios 2:2, que leo, en los cuales delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo siguiendo el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Esto es muy importante. La raza humana es una humanidad desobediente a Dios. ¿En qué sentido es desobediente? En que es independiente. El mayor y más grave pecado que puede tener la humanidad es la independencia de Dios. La humanidad tiene sus propios planes, tiene sus propias ideas. No importa que se muera de hambre o que sea multimillonario. Se muere de hambre porque está en su propia idea y es multimillonario porque sigue sus propios planteamientos y su propia idea. Nadie, con excepción de los hijos de Dios, le preguntan a Dios, ¿qué quieres que haga? Todos son independientes y esto se empezó a poner de manifiesto particularmente desde los tiempos de Nimrod. Muy bien. Después el hermano Schaffer hace una serie de citas aquí que yo preferiría que los oyentes, que los participantes en este estudio, pues lo leyeran con cuidado y simplemente nos pusieran, Donizetti, las partes en las cuales de las cuales tienen dudas,
para nosotros seguir un poco más adelante, porque el contexto de estos pasajes pues anuncia una triple obra del Espíritu en los inconversos o en el mundo, un trabajo instructivo e iluminativo del Espíritu especialmente para los convertidos, a quienes se les refiere por medio del pronombre os o vosotros. Así como estos dos grupos, convertidos e inconversos, fueron distinguidos en conexión con las citas señaladas antes, que es la que estoy proponiendo que se lean, esa diferencia debe notarse aquí. Por consiguiente, veremos que los convertidos han de ser guiados a toda verdad, mientras los inconversos han de ser instruidos solamente en un aspecto en particular. Para aquellos que están convertidos, todas las cosas de Cristo y de Dios han de ser mostradas. Pero los inconversos han de ver solamente lo que les concierne a lo primero, es decir, a la salvación que es en Cristo Jesús. Porque no podemos empezarle a hablar de cargas, que es lo que debe hacer, si debe orar o no con el velo, si debe comer o no lo sacrificado a los ídolos, de poner las cargas que nos impuso el Espíritu Santo en esta época de gracia, y otras más, el rigor del cumplimiento de la cena dominical, del bautismo mismo. Estas son cosas que pertenecen a la persona cuando ya creyó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso dije al principio, el mensaje del Evangelio como anuncio salvífico es muy corto, es muy corto. Entonces, este pasaje se refiere a la obra del Espíritu por los inconversos, es como sigue. Y aquí sí lo voy a leer. Pero yo, dice Jesús, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o el Paracletos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta cita que acabo de leer está en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Al considerar esta porción debemos notar primero que la palabra convencer, convencerá, no se limita, como se supone frecuentemente, al pecado, sino que también abarca a la justicia y al juicio. O sea, me convence de pecado, me convence de justicia y me convence o me persuade acerca del juicio. Esto sugiere un significado mucho más que una agonía mental aguda por el pecado, tener un dolor por el pecado, aunque eso puede seguir. El verbo convencer, como se utiliza aquí, sugiere un proceso de iluminación acerca de tres verdades distintas, en lugar de un sentimiento de remordimiento por los pecados cometidos. No hay garantía para asumir que esta triple visión de origen divino es divisible o en alguna manera sujeta a un cumplimiento parcial. Por tanto, no sería razonable limitar nuestra idea de este ministerio del Espíritu Santo solamente a uno de los aspectos de este trabajo. Quiere decir, me convence de justicia, pero no me convence de juicio o no me convence de pecado, por decir algo. No. Las tres acciones las emprende el único Espíritu y las lleva a cabo completamente. Entonces, un estudio de 16 pasajes donde es traducida la palabra griega convencer revela que ésta describe comúnmente una condición mental que resulta de la impartición de una verdad. Ese trabajo convencedor del Espíritu en el mundo es idéntico a la iluminación por el Espíritu que ya hemos considerado. Hasta aquí, pues, mucho depende de comprender con claridad el alcance total de la acción del Espíritu
sugerido por tres palabras: pecado, justicia y juicio. Y entonces ahora vamos a verla cada una dentro de su contexto e importancia. Entonces ahora Schaffer pues ha hecho tres grandes secciones, una correspondiente al pecado, la otra correspondiente a la justicia y la otra correspondiente al juicio. Y con esto quiero decir yo, el convencimiento respecto al pecado, el convencimiento respecto a la justicia y el convencimiento respecto al juicio. Siendo las 14:46, me gustaría saber, antes de entrar en estas particularidades, cuál es la reacción de nuestros hermanos y amigos del chat, Donizetti. Adelante. Bueno, cuando usted estaba leyendo en Efesios y compartió lo siguiente: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúan los hijos de desobediencia. Óscar Fabián Hernández Mejía decía: o sea que un espíritu puede influir en una persona para que peque. Y María Vallejo Gutiérrez dice: ¿quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Qué, no son hijos de Satanás como se dice? Esteban Rogel opinaba: según entiendo, son hijos de desobediencia, es decir, del diablo. Y María Vallejos Gutiérrez: hijos de desobediencia, hijos del diablo, ¿así? Y entonces Esteban le dice: no precisamente, pues los hijos de Dios también desobedecen, pero no son hijos de desobediencia. En palabras de Spurgeon, una oveja puede caer en el lodo, los cerdos se revuelcan en él. María Vallejo Gutiérrez dice: sí, ¿acaso no se refiere a eso, hijos de desobediencia? Creo que entonces ahí entraría usted a terciar para traer claridad en este asunto, Carlos. No, los hijos de desobediencia son los hijos del diablo, aquí no son hijos de Dios, el cual ahora actúa en los hijos de desobediencia. Esto es del padre, de nuestro antiguo padre, del diablo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un poder. Fíjate bien lo que dice en 2:3. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esto de aquí, que está en versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo. Anduvisteis, aquí son los hermanos, los hijos de Dios. En otro tiempo, quiere decir cuando éramos inconversos, según el curso de este mundo. Este mundo es el sistema cósmico, lo que les explicaba hace algunos días o ayer, no me acuerdo, acerca del sistema cósmico de Satanás, que tiene un atractivo cuando dice: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa. Es esta dimensión que se opone a la fe. Es el mundo visible, el mundo de las cosas, de las escalas de valores, de los éxitos, de la aceptación. ¿Qué pasa con un evangelista que llena el nuevo circo de Caracas y van 20.000 personas allí y logra que 10.000, 11.000, 20.000 levanten la mano y acepten a Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo? Está logrando una aceptación ante sus propios ojos, está contando resultados físicos, pero ¿es en realidad la voluntad de Dios? No lo sabemos, porque a lo mejor era que le hablara a la vendedora de púrpura, a Lidia solamente. No sabemos. Entonces, lo que tenemos que evaluar nosotros dentro de la obra, no solamente en la parte del mundo, el ser exitoso, el ser próspero, el triunfar, el ser aceptado por la sociedad, sino dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia, el tener éxito. Esto no es para tener éxito, esto no es para... la vida en Cristo no es para eso. La vida en Cristo aquí en este planeta Tierra y en este sistema cósmico es para que estemos mal, no para que estemos bien. ¿Por qué? Porque en el mundo dice: tenéis aflicción, en el cosmos tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces, se puede deformar muy fácilmente el mensaje del Evangelio. Entonces, lo que aquí está hablando es que este mundo, este cosmos, opera una fuerza de atracción. Tiene una atracción, es como un electroimán que te atrae, te mantiene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando creemos en el Señor, Dios desconecta, desactiva el electroimán y ya no nos afecta. No nos afecta si no queremos, pero si no estamos suficientemente instruidos o somos cabezones, entonces muchas veces seguimos prendidos al electroimán, aún no teniendo el electroimán ninguna potestad sobre nosotros. No sé si soy claro en esto. Correcto. Muy bien, entonces, ¿algún otro comentario en el chat? Bueno, estaba comentando Antonio. Los hijos de desobediencia definitivamente son los hijos, toda la gente, aquí se refiere en 2.2 y 2.3, está claramente especificado, Donizetti, que se trata de los inconversos, pues. Sí, los hijos de deshonra, vasos de deshonra. ¿A qué se está refiriendo vasos de deshonra? Vasos de deshonra son, por ejemplo, Faraón. Vasos de deshonra son personas que Dios utiliza para su gloria, para mostrar su gloria. Vasos de deshonra son personas, por ejemplo, que han tenido una connotación de éxito extraordinario en el mundo y ha sido en este mundo digamos, siguiendo propósitos totalmente alejados de la voluntad de Dios. Por cierto, lo acabo de decir, en un camino de independencia, separados de la voluntad de Dios. Entonces, estos vasos de deshonra, pues lo que muestran allí, según el contexto, es la soberanía de Dios. Esto es lo que quiere demostrar Dios en su soberanía, la soberanía de Dios, diría. ¿Dios se fabrica vasos de deshonra para Él, para que lo deshonre, o esos se convierten en vasos de deshonra por sí mismos? Depende de la posición en que los mires, la óptica de donde el punto de vista del fotógrafo. Si tú lo miras desde el cielo a la tierra, entonces es una operación totalmente independiente de Dios. Sin embargo, tomando en consideración que Dios es muy complejo y que Dios ha hecho al hombre en una forma muy compleja, donde le ha incluido allí la faceta de su personalidad, el rol que juega la personalidad junto con el libre albedrío, a esa personalidad junto con la libre escogencia, la libre actuación, que puede o no volverse, que puede o no comer del fruto, que puede o no regresar a Dios. Entonces, son dos aspectos que se ven. De manera tal de que una es el punto de vista del cielo y otro el punto de vista de la tierra. Pero yo pienso que allí, por ejemplo, hay un salmo que dice, para esto he pecado, para que tú seas tenido por verdadero en el juicio y todo hombre sea tenido mentiroso. O sea, esta es una confesión que el rey David le hizo a Dios después de lo de Urías Eteo. Entonces dice, para esto he pecado yo, para que tú seas reconocido justo en el juicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor al rey David en cierto momento se le había metido en su corazón ciertas veleidades de justicia. Y cuando digo veleidades, sopeso muy bien la palabra, veleidades. A veces nos llegamos a pensar de alguna manera, y esto es el corazón en tinieblas que tiene el corazón humano, de que por alguna razón fuimos llamados nosotros en lugar de otros por méritos propios. Y entonces suponemos que, bueno, Dios me ama, pero bueno, es que yo también aquí, oye, tengo una grandeza de alma, tengo una cuestión. Hay muchas personas que piensan que ellos tienen fe para aceptar a Cristo y se han puesto muy, muy, muy díscolos y se han sentido muy ofendidos cuando entienden que ellos no han puesto la fe. O sea, se sienten muy ofendidos.
¿Me comprende? Y no les gusta aceptar o se niegan a aceptar que la fe es un don de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, esto que es un don exclusivo de Dios y que es la manifestación de la gracia. Entonces, eso depende. Entonces, depende del punto de vista con que se mire. Yo creo que es algo más complicado que Dios hace un vaso de barro. Yo creo que, por ejemplo, tomando el caso de Faraón, él fue endurecido por por Dios, pero Faraón odiaba profundamente a Israel. No quería dejarlo ir porque le convenía tener 3 o 4 millones de esclavos para que le hicieran sus ciudades y sus pirámides y sus locuras. ¿Me comprende? Entonces, y que no les pagaba un centavo. Entonces, Egipto había llegado a ser la primera nación del mundo a causa de los esclavos que tenía. Entonces, ¿esto qué? ¿Quién lo había hecho eso? Pues lo había hecho ese faraón. Y entonces ese faraón es responsable delante de Dios de su maldad. Ahora, que Dios lo endureció, sí es verdad. Pero que actuó también dentro de este endurecimiento de una manera misteriosa, casi inexplicable, pero dual, dual la libertad que tenía Faraón para hacer tal o cual cosa. Sí. El caso de Judas, por ejemplo, dice, ninguno se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero no es verdad que Judas era ladrón, no es verdad que Judas era traidor. No es verdad que aparte de robarse las cuestiones, tenía una profunda envidia hacia el maestro. Mire cómo están botando ese perfume, vamos a dárselo a los pobres. Vamos, por favor, no estemos con esas cosas. Hoy en día, ¿cuántas personas no actúan así? No sea exagerado, usted es un exagerado que está diciendo esto. No hay exageración, eso es una cuestión de actitud, ¿me comprende? Entonces, opera tanto la parte divina como la parte humana porque el hombre es libre. Entonces depende cómo se mire, don Nicetti. Muy bien, Carlos. Nos quedan unos minutitos, pero como me extendí un momentito antes de darle el cambio a usted, podemos aprovecharlos. ¿Usted quisiera agregar alguna otra cosa? No, porque si empiezo con la parte, la primera parte la voy a tener que dejar por la mitad, que es convencimiento de pecado. Entonces es mejor que lo dejemos para mañana y arrancamos directamente. Si queda alguna pregunta en este último minuto, trataremos de responderla. Bien, veamos entonces, por acá dice Lorena Chávez de Orihuela, dice, ¿estará mal traducido Juan 44:39, los hijos del diablo? Juan 44 no puede ser, ¿No es cierto? Será 4. Debe ser, pero allí no creo que hable de hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hay una expresión en el antiguo pacto que es hijos de Belial, que es muy común, que se traduce, lamentablemente no lo traducen, no lo transcriben, sino lo traducen como hombres perversos, pero en realidad son hijos de Belial. Okay. Y Belial es Satanás, ¿no? Entonces eso es lamentable porque debería haberse mantenido la transliteración. Y el capítulo 44 no existe en ¿Cómo? Juan. A ver, primera de Juan 3:10, dice por acá Eugenio Jiménez. Primera de Juan 3:10. Sí. Eso sí puede ser. Dice, en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Exactamente, así es. Allí tienes una clara división de los que son. ¿Por qué dijo Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo? No, nosotros somos hijos de Abraham. No, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿por qué me queréis matar? Y de hecho sí lo querían matar porque chirriaban los dientes contra él por las verdades que decía. Entonces aquí el amor a Dios, tenemos que recordar, don Nicetti, que no es un sentimiento, Cuidado, el amor a Dios no es un sentimiento. El que ama, dice, a Dios, y la manifestación del amor de Dios es cumplir los mandamientos de Dios.
Dice, ¿cuándo es que nosotros sabemos que amamos a los hermanos? Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y sus mandamientos no nos son gravosos. De manera que, si yo me ocupo en cumplir los mandamientos de Dios, estoy amando en eso a mi hermano. Y mi hermano, en la función que cumpla los mandamientos de Dios, me está amando a mí. Y eso es un amor indestructible. Muy bien, Carlos. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Si no, ya nos dieron las 15:03. Correcto. No te quiero vamos desviar a ver. mucho de tu programación. Ok, entonces dejamos para mañana para poder continuar. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado. Que tenga un excelente resto de día jueves. Igualmente, Donizetti Barrios, para ti, todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. Hasta mañana. Hasta mañana, Dios mediante. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España.